Hola, buenos días, bienvenidos a esta cuarta sesión de recopilación de ideas y presentación de las mismas, de estas que se encuentran a lo largo y ancho de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Les queremos agradecer una vez más sus correos, sus comentarios, nos han escrito desde diversas partes de la República y del extranjero, y todos sus comentarios son muy apreciados realmente, nos estimulan y nos hacen esforzarnos. Queremos proporcionarles, como siempre, las direcciones a las cuales nos pueden escribir y recordarles que nos pueden ver también en directo a la dirección electrónica que les vamos a estar pasando durante el programa. Voy a retomar muy rápidamente lo que hicimos en la sesión anterior para poder darle continuidad a estas exposiciones. La vez pasada vimos cómo a partir de la sección 143, Wittgenstein empieza a realizar análisis filosóficos concretos. Dejó atrás ya estas primeras partes de las investigaciones cuya función era la de acuñar un nuevo vocabulario filosófico, hacer consideraciones de orden metodológico, presentar su programa general y una vez ya con la nueva perspectiva en su lugar ya puesta, entonces pasar a enfrentar dificultades conceptuales concretas. Vimos cómo empieza el tratamiento de consideraciones de filosofía de la mente con el tema general de la comprensión. Y este tema general nos permitió discernir a los rasgos fundamentales o uno de los rasgos fundamentales del lenguaje psicológico. El lenguaje psicológico, como vimos, está caracterizado por una asimetría fundamental entre la primera y la tercera persona. Y Wittgenstein aplica eso en sus análisis. Así, aunque hablamos de lo mismo, tenemos que dar explicaciones distintas según hablemos en primera persona o en tercera persona. Vimos que cuando hablamos en tercera persona necesitamos criterios, este término técnico que Wittgenstein introduce y que alude a todos estos elementos de una situación en la cual está inmersa el hablante y el oyente, los interlocutores, ¿sí? Gracias a los cuales podemos adscribirle lo que en la tradición filosófica inevitablemente se ve como algo interno, privado, mental, incognoscible para los demás. Y lo que Wittgenstein muestra es que eso es un error fundado en una interpretación puramente superficial del lenguaje. La metodología de Wittgenstein tiene como eje central el determinar lo que es la aplicación concreta, la utilidad que prestan en concreto las palabras cuando son empleadas. Es decir, dejamos ya atrás todas estas interpretaciones del lenguaje que emanan de consideraciones puramente formales, ya sean gramaticales o lógicas. De todas estas interpretaciones del lenguaje basadas en grandes categorías, en grandes clasificaciones, que lo único que hacen es generar problemas insolubles, enigmas filosóficos. El método de Wittgenstein es el método de los juegos del lenguaje. No es que él nos esté dando la esencia del lenguaje, no hay tal cosa. Nos está haciendo una propuesta para que veamos el lenguaje en conexión con nuestros intereses. Y nuestros intereses son los temas están constituidos por temas como la significación, la comprensión, el pensar, cosas por el estilo. Entonces, para poder entender bien todos estos fenómenos de comprensión y de intelectuales, mentales y psicológicos en general, necesitamos una visión del lenguaje en la que lo que nos guíe sea la utilidad real de las palabras. Poco a poco, a través de este estudio de la comprensión, tanto en primera como en tercera persona, Wittgenstein desemboca en el tema general de las reglas.
Vimos que en tercera persona, como dije, tenemos criterios y podemos siempre determinar si alguien comprendió o no algo. ¿Y qué quiera decir que alguien comprendió? Pues bueno, puede querer decir muchas cosas. Puede querer decir que es capaz de resolver los problemas relevantes, que es capaz de dar explicaciones, que es capaz de corregirse y corregir a los demás, que es capaz de enumerar reglas, en fin, puede querer decir una variedad de cosas. Decimos ya comprendió. Bueno, ¿qué comprendió? Puede haber comprendido cómo se maneja, cómo se cocina, cómo se juega ajedrez, cómo se toca el piano, cómo se resuelven problemas de aritmética, lo que sea. Siempre que nosotros digamos de alguien que comprende, recurrimos a los elementos del contexto y a la conducta, tanto verbal como no verbal del sujeto, y entonces estamos capacitados, justificados en la adscripción de comprensión. Y esto deja ya de fuera todo lo interno, lo que está dentro del cráneo, lo cual se revela como algo que no es relevante para la adscripción de estados psicológicos. En el caso de la primera persona sucede más o menos lo mismo, pero la aplicación que hacemos del verbo comprender es distinto. Cuando yo digo ya comprendí, es como si yo me aplaudiera a mí mismo, como si me diera confianza, como si le dijera a los demás, pueden tener confianza en mí. Es una señal que les estoy mandando de que yo ya puedo seguir por cuenta propia haciendo algo. ¿Sí? Es fijándonos de esa manera en la utilidad de las expresiones, como vamos a poder extraer el verdadero significado y entonces disolver los problemas que surgían por interpretaciones que emanaban de una concepción puramente formal del lenguaje. El tema general de las reglas es interesante porque Wittgenstein lo aborda de frente para tratar cuestiones en donde aparentemente las reglas no plantearían ningún problema. No deberían plantear ningún problema en el caso de la aritmética elemental, por ejemplo, en donde sumar más 1, más 2 o cosas por el estilo, pues no deberían plantear ningún problema para nadie. Solamente alguien con problemas psicológicos podría no entender lo que es la regla de sumar más 1. 1 más 2 más 3, 11, 15, 16, 17, 18, etcétera, ¿no? Y seguir así. 11, 12, 13, 14, 15, como sea. Este tema de las reglas, en el caso de la aritmética, donde aparentemente son transparentes las reglas, pues no debería haber problema. Pero esta es un área de filosofía de las matemáticas, en los fundamentos de las matemáticas, en donde que Wittgenstein trata en su libro Observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas, que originalmente iba a ser como la segunda parte de las investigaciones. Pero en las investigaciones él se concentra en esta otra área en donde aparentemente no debería haber problemas con las reglas, que es en relación, las reglas de aplicación de palabras en relación con lo que uno siente, con eso de lo cual uno es directamente el afectado. Y el caso más paradigmático, palpable, manifiesto de eso, pues es el caso de las sensaciones, ¿sí? Parecería que estamos en un contexto en donde no puede haber equivocaciones. Yo no me puedo equivocar respecto a mis propias sensaciones. Yo debo poder identificarlas. Yo sé, y me estoy expresando ahorita de manera no aclarada, simplemente de manera coloquial, yo sé cuando algo me duele, si algo me duele, dónde me duele, cómo me duele, etcétera. Y eso lo sabe cada quien en su propio caso. Pero claro, desde esta perspectiva que brota de la concepción superficial del lenguaje, inmediatamente nos vemos en el problema de que si eso fuera así, entonces nunca vamos a saber lo que le pasa a los demás. Porque si cada quien habla de lo que le sucede en su propio caso, y esto es incognoscible, entonces cuando yo digo que a alguien le duele algo, yo lo más que puedo llegar a hacer es a hipotetizar al respecto. Y si alguien dice que algo me duele, pues nunca lo sabrá, y yo puedo estar fingiendo permanentemente, mintiendo, etc. Esto genera un caos completo en las explicaciones, en las de orden psicológico, ¿sí? Y aunque el trabajo empírico de investigación sigue, porque implícitamente los investigadores siguen usando el lenguaje de manera correcta, en sus interpretaciones se ven confundidos y se ven desorientados y se ven obligados, llevados a realizar investigaciones que están
perdidas de entrada. Entonces, vamos a concentrarnos ahora en el caso de las sensaciones, que es este caso en donde en la concepción tradicional, pues si hablamos en primera persona, no hay dudas, no hay problemas, podemos saber lo que es la aplicación correcta de una regla. ¿Por qué? Quiere decir la regla de la aplicación del nombre de la sensación, que yo siempre voy a poder determinar, identificar la sensación que tengo y no confundirla con ninguna otra. Bueno, Wittgenstein plantea así el reto, ¿sí? El reto es el siguiente: vamos a imaginar que una persona lleva un diario y se concentra, cierra los ojos, voltea, por así decirlo, la mirada hacia adentro y se fija en alguna sensación que tiene y le pone un determinado nombre, ¿sí? Y al día siguiente vuelve a hacer el mismo experimento, vuelve a concentrarse y determina otra vez que tiene una cierta sensación y vuelve a poner el nombre. De acuerdo con los lineamientos de la concepción tradicional, no debería haber problema con eso, puesto que cada quien sabe lo que tiene y puede identificar sus sensaciones sin problema. Si hay alguien que puede identificar sus sensaciones, es cada quien en su propio caso. Bueno, este experimento de pensamiento lo podemos refinar tanto cuanto queramos, pero básicamente consiste en eso, ¿sí? Consiste en cederle la palabra, que eso es lo que Wittgenstein hace, cederle la palabra al filósofo tradicional y concederle todo lo que quiere. Le concede que la persona se puede concentrar en sí misma e identificar sus sensaciones por un acto de introspección. Le concede que puede volver a hacer el experimento y aparentemente vuelve a aplicar la regla relacionado con sus sensaciones sin problema. Le concede todo lo que está en juego y va a mostrar que eso es absurdo, que eso no puede ser como el filósofo tradicional quiere. Entonces, Wittgenstein, como ya sabemos, no construye hipótesis, simplemente describe el modo como funciona el lenguaje. Entonces, su ataque frente a esta clase de especulaciones y de construcciones filosóficas empieza con la descripción de del funcionamiento del lenguaje de las sensaciones. En la sección 244, Wittgenstein nos plantea la pregunta: ¿cómo se refieren las palabras a las sensaciones? ¿Cómo es que funciona el lenguaje de las sensaciones? Y su respuesta es clara, transparente, ¿sí? Lo que pasa con el lenguaje de las sensaciones es que este lenguaje viene a sustituir las reacciones espontáneas de sensaciones. Él da el ejemplo de un niño. Es un ejemplo, como todos los de Wittgenstein, perfectamente ilustrativo, ¿sí? Un niño se cae, se raspa, se golpea, llora, gime, lo que sea, llegan los adultos, lo consuelan y le dicen una serie de palabras y le enseñan a sobarse. ¿Y qué pasa? Que le enseñan a reemplazar las reacciones, vamos a llamarlas así, animales, orgánicas, espontáneas, de sensación, le enseñan a reemplazar eso con el lenguaje de las sensaciones. O sea, el lenguaje viene a ocupar el puesto de las reacciones naturales de sensación, ¿sí? No es que por medio del lenguaje estemos describiendo lo que nos pasa, no, estamos sustituyendo esas reacciones naturales y reemplazándolas por lo que Wittgenstein denomina nueva conducta de sensación. Y esto da una idea de lo lingüistizado, por así decirlo, que está toda nuestra vida. No hay un aspecto, una dimensión de la vida humana que no esté permeada infiltrada por el lenguaje. Y un caso más obvio, que parecería que podría ser independiente de eso, que es el de las sensaciones. Bueno, yo siento lo que siento, independientemente de si hablo de eso o no. Bueno, está mostrando Wittgenstein que ni siquiera en ese caso sucede eso. Entonces, con las palabras reemplazamos reacciones espontáneas, ¿sí? Porque no podemos disociar la sensación
de su expresión. Y lo que el filósofo tradicional quiere es algo absurdo. Es lo que Wittgenstein dice en la sección siguiente, en la sección 245, ¿sí? Lo que él de manera retórica plantea es lo que el filósofo convencional quiere, que es meter al lenguaje entre la sensación y su expresión, disociando algo que es indisoluble. Y esto es relativamente fácil de entender. Pensemos en un mundo en el que las sensaciones no tienen estas reacciones en los hablantes o en los seres de ese mundo, no tienen las reacciones ni faciales ni físicas que tienen tal como las conocemos nosotros, ¿sí? ¿Cómo podría haberse gestado entonces el lenguaje de las sensaciones o de las emociones? ¿Cómo podría haberse gestado si no hubiera reacciones faciales y corpóreas? Sencillamente no podríamos hablar de nada de eso, ¿sí? Entonces, Wittgenstein empieza a mostrar que lo que el filósofo tradicional quiere es realmente algo absurdo, ¿sí? Pero además va a reforzar esto con otras líneas de argumentación. Antes de desarrollar este punto, quiero dejar en claro el panorama general para que ustedes vean las implicaciones, lo que está en juego detrás de estas líneas individuales de argumentación. Aquí lo que hay es lo que desde Wittgenstein, sin que él usara este apelativo, se conoce como el argumento de los lenguajes privados o del lenguaje privado. En realidad, lo que Wittgenstein está haciendo es desarrollar toda una argumentación en contra no tanto de la posibilidad o imposibilidad como de la inteligibilidad de la noción de un lenguaje privado. Y estos lenguajes privados no son códigos secretos que las personas pueden elaborar sobre la base del lenguaje natural. Bertrand Russell nos cuenta que cuando él era niño, para que su abuela no leyera sus pensamientos, había elaborado un código con letras griegas, pero en realidad eso pues era un código perfectamente descifrable y había una traducción al lenguaje natural, ¿sí? Eso no es el problema. Aquí el problema es cuando nosotros queremos hablar de algo que es esencialmente incognoscible para los demás y por lo tanto el lenguaje natural no lo alcanza, por así decirlo, no llega a tocarlo, no hay forma. Y entonces el sujeto inventa su propio lenguaje para referirse a las cosas que solo a él le pasan. Y esto pueden ser recuerdos, sensaciones, imágenes, expectativas, deseos, pensamientos. Se supone, ¿no?, desde esta perspectiva, que si a mí me duele la muela, el dolor que yo tengo es algo que solo yo puedo conocer, ¿sí? Que los demás pues van a ver las manifestaciones del dolor, pero no van a tener esta cualidad particular que tengo yo. Esto del lenguaje del lenguaje de las sensaciones es generalizable y el argumento del lenguaje privado se aplica al todo de la vida mental. Y esto es muy importante porque esta línea de argumentación muestra que toda la concepción tradicional ligada al cartesianismo y a sus herederos filosóficos, a sus vástagos filosóficos, está desencaminada de entrada. Bueno, vamos a seguir entonces con el pensamiento de Wittgenstein. Él dice, bueno, el filósofo tradicional quiere decir que solo él conoce lo que le está pasando, solo él sabe lo que le está pasando. Y Wittgenstein dice, bueno, decir que solo yo sé lo que me pasa, solo yo sé lo que me duele, es en un sentido decir algo falso y en otro sentido decir algo absurdo, ¿sí? ¿Por qué es falso? Es falso porque en condiciones normales, como todos los torturadores, por ejemplo, lo saben,
Todos sabemos cuando a alguien le duele algo, todos sabemos cómo producirle un dolor a alguien, y estoy hablando de un dolor físico, aunque también eso vale para otra clase de dolores, ¿sí? Si a alguien lo atropellan y se revuelca en el suelo bañado en sangre y gime, sabemos que le duele y podemos determinar por qué le duele lo que le duele, ¿sí? En este sentido, los demás pueden saber perfectamente bien lo que me está doliendo. Tan es así que me pueden curar, ¿sí? Y claro, lo que vale para mí vale para todo mundo. Pero, por otro lado, decir que solo yo sé que me duele es absurdo, porque ¿cuál es la diferencia entre decir sé que me duele y me duele? Pues es decir exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir exactamente lo mismo. ¿Cuál es aquí el matiz que está introduciéndose? Cuando es una cuestión de énfasis. Cuando yo digo que yo sé que me duele, lo único que estoy diciendo es que la posibilidad de equivocarme no está concebida. Quiero decir, sé que me duele, quiero decir que tengo la certeza de que algo me duele, de que no me puedo equivocar al respecto, ¿sí? La idea, el chiste filosófico usual, para ilustrar lo que quiero decir, sería que si yo pudiera saber que me duele, es porque puedo dudar de que me duele. ¿Pero qué sería dudar de que me duele? Sería como decir, oigan, hay un dolor aquí en esta sala, pero no sé si es mío realmente. Bueno, eso es absurdo. Si yo no puedo decir eso, es porque yo no puedo tener dudas. Y si yo no puedo tener dudas, dado que el concepto de duda forma parte de una familia de nociones entre las cuales está el concepto de saber, y yo no puedo tener dudas, entonces no puedo yo tampoco saber que me duele. No tiene sentido decir eso, ¿sí? Entonces, vemos que Wittgenstein, con su enfoque de juegos de lenguaje, empieza a generar, sin construir una teoría, una explicación alternativa a las explicaciones filosóficas clásicas, ¿sí? Explicaciones a las teorías filosóficas fundadas en la interpretación superficial del lenguaje. Y cuando digo superficial, me refiero exclusivamente a la forma como están acomodadas las palabras y a las grandes categorías como las clasificamos. Entonces, eso es muy útil, porque es así, cualquier cosa que nosotros podamos decir, vamos a tener que revestir eso que queremos decir en concordancia con las reglas de la gramática superficial. Pero estas reglas de gramática superficial no coinciden con las reglas de gramática del uso, con las reglas de lo que Wittgenstein llama la gramática en profundidad. A este respecto, quizá pudiéramos poner algo en el pizarrón. La concepción agustiniana o tractariana se funda en clasificaciones formales que dan lugar a interpretaciones y por lo tanto a enredos, enigmas filosóficos. En la concepción de juegos de lenguaje, y formas de vida, ¿no? Más formas de vida. Ahí lo que está en juego es el uso de las expresiones, esto es, vamos a dar descripciones, y esto nos va a permitir disolver los enigmas filosóficos. En este sentido, la filosofía wittgensteiniana va permanentemente en contra de la filosofía tradicional y de los enigmas que genera una lectura del lenguaje que es puramente formal y categorial, ¿sí? Bueno, entonces aquí la idea es más o menos la siguiente, también para ilustrarlo.
Sí, el esquema es obviamente infantil, pero creo que es útil. Pensemos en una arena de toros, en un estadio así. Este es el universo del lenguaje, ¿sí? Y yo lo que sostengo es que todos los hablantes estamos metidos dentro. No hay nada afuera, ¿sí? En la interpretación tradicional se quiere hacer que el lenguaje, en cada caso particular, nos permita hablar de algo que solo cada quien conoce. Eso es absurdo. Lo que tenemos que hacer es entender que nos movemos todos dentro de la arena del lenguaje. Y ahora nos movemos de manera diferente según la clase de lenguaje que estemos utilizando. Nos podemos mover en el centro, como en matemáticas, donde todo es objetivo, o nos podemos mover alrededor de la arena, como si nos estuviéramos tapando las espaldas, pero eso no quiere decir que no estemos hablando de manera pública y comprensible por los demás. Es decir, la gran diferencia entre uno y otro enfoque es que uno hace comprensible el lenguaje de la primera persona y el otro lo vuelve misterioso. Esto es un primer acercamiento a este tema general de los lenguajes privados. Vamos a regresar en un momento para darle continuidad. Gracias. Bueno, pues vamos a retomar nuestra exposición, recordando que lo que estamos aquí presentando son algunas de las ideas de las secciones más apasionantes, yo diría, más clásicas del texto. Wittgenstein, como dije en la sección anterior, ya dejó atrás la labor de construcción, de fundamentación de todo su tratamiento, y a partir de cierto momento él ya quiere aplicar lo que dejó establecido. En este sentido, esta segunda parte es como, digamos, un evangelio filosófico. Él predica con el ejemplo, y lo que nos está diciendo es cómo realizar análisis filosóficos de enredos filosóficos concretos, ¿sí? Como disolución filosófica de problemas filosóficos tradicionales. Esto que está aquí, que estamos esbozando meramente, es lo que se conoce como el argumento en contra de los lenguajes privados. Y en realidad es toda una batería de argumentos que son elaborados desde muy diversas perspectivas. Está la perspectiva de los verbos conocer, epistémicos, conocer, dudar, etcétera. La idea de cómo funciona el lenguaje y el significado de las palabras de sensación. Ahora vamos a ver algo sobre reglas y memoria, porque toda esa discusión que vimos la vez pasada acerca de la naturaleza de las reglas no era una discusión gratuita, era que Wittgenstein, el trasfondo que Wittgenstein preparó para su ulterior discusión sobre la naturaleza de las reglas en los contextos del lenguaje psicológico. Vimos que una regla es una fórmula que puede ser interpretada de un número infinito de formas. Pero, no obstante, hay una forma de leer esa regla que es la correcta frente a todas las posibles alternativas. Todas son lógicamente posibles porque la regla no dice de sí misma cómo se tiene que aplicar. No hay ninguna proposición que pueda hacer eso, contrariamente a lo que piensan algunos lógicos o algunos filósofos del lenguaje y de la ciencia, ¿sí? De las matemáticas. No hay una proposición que enuncie algo y además diga de sí misma que lo que dice es verdad. Una proposición no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, lo mismo con la regla, ¿sí? Y esto está relacionado con el tema general de las paradojas, un tema apasionante también, pero sobre el cual no podemos entrar en este momento. Entonces, pero ¿cómo vimos lo que era la paradoja de Wittgenstein?
La paradoja de Wittgenstein consistía en que cualquier línea de conducta se podía hacer caer bajo una regla, pero obviamente esto generaba interpretación tras interpretación, y entonces ya no podríamos hablar ni de acuerdo ni de desacuerdo con la regla. Pero hay una forma de entender una regla que no es una mera interpretación. Ahora, ¿cómo distinguimos entre la lectura correcta de la regla y una lectura alternativa posible, pero que no nos sirve y que no es la nuestra? Bueno, porque no por una diferencia intrínseca, porque no hay diferencias intrínsecas, es la misma regla, sino porque una se inscribe en un trasfondo de costumbres, de hábitos, de instituciones, en donde los hablantes se entrenaron unos a otros para reaccionar y razonar de determinada manera, y en el otro contexto lo único que hay es una interpretación que se puede generar, pero que no tiene ningún sustento. La diferencia, por lo tanto, emana de este trasfondo de instituciones y costumbres y entrenamiento. Ahora con esto en mente vamos a pasar al caso del lenguaje privado, del lenguaje del hombre que escribe su diario y que quiere nombrar sus sensaciones. Pensemos en ruidos estomacales, ruidos cuando uno se tuerce la cabeza, por ejemplo, que suena algo y que uno le pone un nombre particular, ¿sí? Al otro día se despierta, hace así, vuelve a sonar, dice tuve esta otra sensación y le vuelve a poner el nombre, ¿sí? Y así todos los días. Y la pregunta que de inmediato se nos viene a las mientes es, ¿y cómo sabemos que él no se equivoca? ¿O cómo sabe él que no se equivoca? Porque él puso para el día lunes a las 9 de la mañana S, y el día martes puso S, y el día miércoles puso primero N, pero lo dijo, no, es S, porque se autocorrigió. Muy bien. ¿Y cuál es el trasfondo de esa regla? ¿Cómo sabemos que está aplicando la regla que él supuestamente inventó? La regla para la utilización de ese signo particular. Un signo que no tiene ningún correlato en el lenguaje natural, ¿sí? ¿Cómo sabemos que está aplicando la regla correctamente? Porque lo único que él puede aducir es que él recuerda que esa es la sensación que tiene. O sea, él está fundado en su memoria. Pero la memoria, como bien dice Wittgenstein, no es la Corte Suprema. Sí, todos sabemos que nos podemos equivocar y cometemos errores de memoria. Y nadie se acuerda de lo que desayunó hace 17 días. Entonces, ¿por qué vas a ver que está aplicando la misma palabra para la detección de una supuesta sensación que recoge mediante un término que nadie comprende y que solo él entiende? ¿Qué le está faltando al lenguaje privado de este individuo, de este experimentador? Pues le está faltando eso que le permite hablar de aplicación correcta de una regla frente a aplicación incorrecta. No hay un trasfondo objetivo que le permita distinguir los casos. En el caso de su lenguaje, todo lo que al individuo le parezca que es el caso, pues va a ser el caso. ¿Sí? Cuando él diga, es que este es el término que hay que aplicar, no habrá manera de decirle que se está equivocando. Entonces, en ese lenguaje privado, que estamos hablando del lenguaje de sensaciones, pero puede ser el lenguaje de pensamientos, de imágenes, de recuerdos, de lo que quieran, que no sea algo recogido en el lenguaje natural, en ese lenguaje privado, pues no hay reglas. Y no hay reglas, entonces no podemos hablar ni de corrección ni de incorrección. Entonces, en el fondo, no hay un lenguaje, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, ni la memoria lo apoya, ni la constitución de reglas genuinas, ni podemos hablar de que solo nosotros sabemos si algo nos duele o no, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, Wittgenstein va todavía más lejos, porque esta argumentación que está en las secciones, a partir de la sección 243, es de múltiples dimensiones y ramificaciones. Un tema interesante es precisamente el de la identificación de las sensaciones. Todos quieren poder decir algo como,
esto que yo tengo, esto nadie lo tiene, ¿sí? Pero preguntémonos, ¿qué es tener una sensación? Porque alguien puede tener el mismo dolor, el mismo cosquilleo, la misma que yo, podemos tener, y en la medida en que puede tener el mismo dolor, puede sentir lo mismo que yo, pues tenemos exactamente el mismo dolor. ¿En qué sentido es la sensación mía? ¿Sí? Bueno, lo primero que hay que entender es que, de acuerdo con en la concepción tradicional, el lenguaje, los nombres de las sensaciones son, por así decirlo, nombres de objetos, ¿sí? Hablar de cosquilleo, de comezón, de dolor, de sensación placentera, todo eso es hablar de objetos privados de la conciencia individual, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, aparentemente la función del lenguaje de las sensaciones sería simplemente apuntar a eso. Eso no es decir gran cosa, pero suponiendo que así fuera, eso es la versión en la concepción tradicional. Pero en el lenguaje, desde el punto de vista de Wittgenstein, las sensaciones no se identifican como si fueran objetos. Yo no puedo decir que son mías o no mías en un sentido de privacidad, ¿sí? Esto es muy interesante. Wittgenstein lo que está haciendo aquí es destruir la noción espuria filosófica de privacidad. Hay un sentido en el que las sensaciones son mías, y tiene sentido decirlo, pero no en un sentido de propiedad, que es el sentido con el que me compromete la versión tradicional. Entonces, ¿en qué sentido son mías las sensaciones? ¿Cómo se identifican las sensaciones? Se identifican por ubicación en el cuerpo y por intensidad, básicamente, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que nosotros podemos identificar la misma sensación en los dos, en los dos casos, pero en el caso de la tercera persona y en el mío, podemos identificar la misma sensación y decir que tenemos exactamente la misma sensación, porque no estamos hablando de objetos particulares ni estamos hablando de propiedad. No tiene el menor sentido hablar de propiedad en relación con las sensaciones, como no tiene el menor sentido hablar de que este grito me pertenece o esta mueca me pertenece. Entonces, en esta explicación se va diluyendo el problema tradicional, de esta disociación fundamental que hay entre mi conciencia y sus contenidos y las de los demás. Y esta forma tradicional de entender el problema genera dificultades conceptuales y de comprensión que son imposibles de resolver. Por ejemplo, desde el punto de vista tradicional, independientemente de cuán sofisticada sea la lectura que se haga, la comunicación va a ser imposible de explicar. No va a ser posible más que por argumentos endebles, argumentos débiles como por ejemplo los de analogía o inducción, transitar de mis contenidos de conciencia, de mis dolores, sensaciones, recuerdos, a los de los demás. Y entonces nos vamos a ver en la situación absurda de que no podemos nunca estar seguros de que si alguien habla de azul y yo hablo del azul, hablamos de lo mismo, porque él habla de su sensación y de eso que solo él conoce y yo hablo de lo que solo yo conozco. Wittgenstein está en este sentido revirtiendo el tratamiento y está así, y va a mostrar que en realidad todo esto que es supuestamente interno no es relevante para la significación. Es decir, el lenguaje se juega siempre al interior de la plaza, de la arena. No hay salidas hacia algo ignoto, incognoscible o cognoscible solamente por un individuo. Nosotros estamos inmersos en esto que es nuestra área común, nuestra dimensión común, y allí nos movemos. Y todo lo que podamos decir se hace en el lenguaje, ¿sí? Y no hay
algo así como el lenguaje de la mente, el lenguaje del pensamiento, como algo esencialmente privado y subjetivo, en el cual podamos estar haciendo traducciones de un lenguaje a otro, transitando y comunicándonos todos de esa manera. Ese cuadro es absurdo. Es absurdo porque sus presuposiciones son absurdas. Un caso interesante en relación con esto, para indicar la clase de problemas que surgen por interpretaciones inadecuadas del lenguaje, es el caso del pronombre personal yo, ¿sí? Está vinculado con todo esto, esta problemática de la vida mental, ¿sí? El pronombre, en la concepción tradicional, yo, el pronombre, si tiene un significado, es porque me remite a algo, me tiene que estar nombrando algo, lo que sea, una sustancia, una entidad, un proceso, pero cuando hablo de mí, se supone que no estoy hablando de nada, y como no quiero hablar a veces de mi cuerpo, tengo que estar hablando de otra cosa. Acuérdense de algunas de las secciones iniciales con las que expusimos en la primera sección las ideas de Wittgenstein respecto a cuando falta un sustantivo, un referente, postulamos una entidad abstracta, ¿sí? Porque tenemos que encontrar un modo de explicar cómo funciona. Con el método de los juegos de lenguaje, esto cambia. Porque Wittgenstein muestra, de nuevo, no porque él lo esté inventando, Wittgenstein no está inventando nada. Wittgenstein lo que tiene es esta capacidad generada por su enfoque de poder visualizar estos lentes que le permiten captar lo que son las aplicaciones de las palabras, las aplicaciones de las expresiones, y fijarse en eso, es decir, en lo que de hecho hacemos, y por eso lo único que hace son descripciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el pronombre personal? ¿Qué es lo que hacemos en español o lo que hace cada quien en su propio idioma con el pronombre personal? Bueno, fijémonos en el uso. Entonces Wittgenstein dice, si usamos en el lenguaje natural, tenemos dos aplicaciones fundamentales para el pronombre personal. Podemos usar yo como objeto y podemos usar yo como sujeto. Y aquí hay diferencias, ¿sí? ¿Cuáles son los rasgos, las características del uso del pronombre personal como objeto? Cuando yo uso yo como objeto, me refiero a mi cuerpo, ¿sí? Y aquí, en relación con mi cuerpo, reconozco la posibilidad del error, distingo una persona de otra, estamos todos al mismo nivel y tengo criterios para identificación de persona, criterios de identificación, ¿sí? ¿Cómo identificamos a alguien? Cuando uno va a una embajada a hacer un trámite, ¿cómo lo identifican? No por sus recuerdos, ni por sus sentimientos, ni por sus emociones. Lo recuerdan por el iris, por la huella digital, y eso ha variado de época en época, ¿sí? Pero es porque tenemos criterios de identidad que son necesariamente corpóreos. Cuando yo hablo de mí, yo puedo decir, usando el yo como objeto, puedo decir que mido tanto, peso tanto, tengo tales y cuales características en las manos, los dedos, las orejas, lo que sea, ¿sí? Y puedo equivocarme. Es muy fácil equivocarse en relación con su propio cuerpo. Para dar un ejemplo que he extraído de un libro clásico de H.G. Wells que se llama La isla del Dr. Moreau. Ustedes conocen la historia. Es un tipo que se dedica a hacer trasplantes, mucho antes de que los hubiera. Esto es un libro de los años 30, 40, ¿sí? Entonces, del siglo pasado. Inventa al orangután jaguar y al canguro elefante y al hipopótamo cocodrilo, y él va injertando órganos de unos animales en otros, ¿sí?
Supongamos que eso, un ejemplo que yo daba en clase para ilustrar lo mismo. Supongamos que hubiera un doctor Moreau de humanos y que el tipo hubiera secuestrado a muchas personas y les hubiera cortado las orejas y tuviera una colección de orejas puestas a lo largo de ahí en su muro, en su casa, un museo de orejas. Y que de pronto, bueno, la policía lo hubiera encontrado y llevara a todas sus víctimas a encontrar sus orejas. Sería perfectamente imaginable que alguien dijera a alguien, ¡ah, mi oreja! Y se hubiera equivocado. Se equivocó respecto a su propia oreja. O podemos imaginar juegos de espejos en donde hay personas así viéndonos, nos vemos por adelante, por atrás, etcétera, de muchas perspectivas y decimos, ese soy yo, y no soy yo, es mi vecino, ¿sí? Nos equivocamos respecto a nuestros propios cuerpos y podemos multiplicar los ejemplos. Ahora, y estamos todos al mismo nivel, tú y yo, tú y él, porque de lo que estamos hablando es de cuerpos. Pero hay otro uso, que es el uso de yo como sujeto. Y en ese caso, ni me refiero al cuerpo, no me refiero a nada. No existe la posibilidad del error, no estoy identificando a nadie y no tengo criterios para eso, ¿sí? Es obvio que yo, ya inclusive lo anuncié, que yo no me puedo equivocar, porque cuando uso yo como sujeto, estoy dando expresión a mis sentimientos, a mis sensaciones, a mis recuerdos, y en relación con eso nosotros decimos, yo sé que tengo tal o cual dolor. Es decir, la expresión de incertidumbre está cancelada a priori. No hay esa posibilidad, yo no me puedo equivocar respecto a si tengo ahorita un recuerdo o es una imagen mental, tengo nada más esa imaginación, tengo una sensación placentera o es una sensación nueva que nunca había tenido yo antes. O sea, no me puedo equivocar al respecto, ¿sí? Bueno, y desde luego que no estoy identificando a nadie. Y esto quiere decir que yo usado como sujeto no tiene carácter referencial, porque como bien dice Wittgenstein, si a mí me preguntan a quién me refiero cuando digo que me duele, a mí me duele la muela o que yo tengo un dolor de muelas, la única respuesta posible es no tengo la menor idea, porque yo no estoy hablando de ninguna persona, no, estoy expresando algo y eso es muy distinto. Fíjense qué diferente es el estudio del lenguaje y del lenguaje psicológico y en general en todos los contextos cuando enfocamos los temas desde la perspectiva del lenguaje, de los juegos del lenguaje y le concedemos al lenguaje natural la prioridad que tiene, no subordinándolo a resultados obtenidos posteriormente en las distintas ciencias. ¿Sí? Entonces, el resultado neto me parece a mí que es de primerísima importancia. Y esto es lo que yo quisiera enfatizar y que quedara claro. Es decir, aunque la discusión en las investigaciones filosóficas se centra en el caso de las sensaciones, Wittgenstein tiene todo un libro que es la continuación, por así decirlo, de estas secciones de las investigaciones, un libro que se llama Zettel, papeletas, ¿sí? Porque así fue. Entonces él dejó una serie de notas compiladas después por sus herederos literarios y publicada como libro. Este libro es la filosofía de la mente de Wittgenstein y lo que hace en relación con las sensaciones en las investigaciones lo desarrolla en este otro libro. En todos estos casos la explicación es la misma. Todo se juega en la arena del lenguaje. La conexión se da en el lenguaje y no hay una conexión con algo externo, una identificación de algo para lo cual no tenemos un vocabulario, ¿sí? Todo es compartido. No hay, como dice Wittgenstein, no hay nada oculto.
Entonces, las implicaciones de esto para la filosofía tradicional son formidables. Todo el cartesianismo se viene abajo, y el cartesianismo es una corriente filosófica muy importante, una escuela de pensamiento, el empirismo clásico, el platonismo en esta área. Cuando hablo de Platón, hablo aquí del Fedón y de diálogos como esos, no hablo del platonismo matemático, esa es otra cosa. Aunque también ahí Wittgenstein desarrolla una muy exitosa labor destructiva. Esto es una labor destructiva ¿de qué? No del lenguaje, el lenguaje es lo más respetado que puede haber, ¿sí? El lenguaje natural. Labor destructiva de los mitos filosóficos, los mitos filosóficos generados por una concepción o propiciados por una concepción puramente formal del lenguaje, en donde nos hemos olvidado de las aplicaciones del simbolismo. Y lo que hemos dicho aquí vale, como trataré de hacer ver la próxima vez, para distintas para todas las problemáticas filosóficas en todas las áreas. En filosofía de la religión, eso es muy claro, en filosofía de las matemáticas, en filosofía de la ciencia, en filosofía de la historia, etcétera. Todo esto, todo tiene una aplicación concreta. Wittgenstein era, como él mismo decía, un hombre de negocios en filosofía. Es decir, no es un hombre que esté divagando. Cada resultado se va acumulando al anterior y se va utilizando, de manera que cuando llegamos ya a un resultado último en relación con algún tema, ese resultado es ya inamovible. Y yo habría pensado, cosa que debo decir, me refutó la experiencia, pero era de pensarse por lo menos que estos resultados en relación con los lenguajes privados hubieran acabado con la hidra de Lerna del cartesianismo, del subjetivismo y del mentalismo en filosofía, y que esta hidra no hubiera nunca levantado de nuevo su cabeza. Sin embargo, sabemos que el cognitivismo y las ciencias cognitivas y demás dieron lugar a nuevos problemas para los cuales Wittgenstein ya ofreció su disolución. Seguimos la próxima y última vez. Gracias.